Exacto, no está mal, ¿no? El segundo puesto casi de los grandes, el primer puesto de, ¿no? de Europa para España, Sí, ¿no? además Y yo además, creo que el visitar tanto y moverse por Europa, a pesar de que parece que estamos todos más cerquita, es porque a Europa le hace mucha falta, ¿no? yo creo que sí, que nos Que nos falta una visite. recristianización, ¿no? Volver a Sí, dejarnos de tanta tontería y volver un poco a lo sí, a nuestro, volver a ¿no? las raíces que fueron el fundamento del humanismo cristiano de la fundación de Europa. Exacto. A Mira, ver, espera, Paloma, voy a tratar de mandarle a Paloma el enlace de WhatsApp, verás. es que yo no paro de invitarla, pero no sé qué pasa. Invitar a unirse. Muy bien. Bueno, a ver si conseguimos que entre y podemos tener la conversación Mientras, entre los dos. cuéntanos un poco los anuncios que hay, ¿no? Mientras tenemos, exacto, alguna noticia de los avances de lo que es la preparación logística del Papa que hemos tenido esta semana. Bueno, también recordaros que el 13 de mayo, el pasado 13 de mayo, fue la Virgen de Fátima, que como sabéis todos es el aniversario también del atentado que hubo contra Juan Pablo II, ahí en el Vaticano, donde Ali Asca, ¿no? Se llamaba, le pegó un Sí. tiro y casi acaba con su vida, pero era el 13 de mayo, San Juan Pablo II rezó mucho y le pidió por su salud a la Virgen de Fátima y efectivamente se salvó, se curó y pudieron extraerle la bala y luego más adelante fue a Fátima a agradecerle a la Virgen, ¿no? Pues su curación y que ese atentado no pudo acabar con su vida. Y Sí, también fue a además, visitar a Aliaca a la cárcel, donde por supuesto le cogieron, estaba en la cárcel y yo creo que fue un ejemplo, ¿no? De, no solo de condena, sino de un abrazo, ¿no? Que hubo entre los dos, que yo creo que fue sí. un gesto precioso, precioso para tomar nota a todos. Sí, además fue un gesto de reconocimiento, o sea, de otorgar el perdón, pero a la vez una enseñanza que el perdón no exime de la justicia. O Ujú. sea, porque claro, Juan Pablo II tampoco dijo, venga, le perdono y que salga de la cárcel. Te Exacto. perdono de corazón, bueno, pues pasaría lo que pasara, Sí. pero perdono, pero hay que cumplir el... Ay, mira, aquí está Ahí Paloma, tenemos a por Paloma, fin. bienvenida Paloma. Hijas mías, qué rollo. Cógete, venga, recta, ya estás. Ya estás, Ya venga. estoy, ya estoy, ya La estoy. Venga. tecnología que no siempre nos deja, pero venga, ya estamos. Estamos haciendo un pequeño repaso de las noticias de esta semana que hemos tenido el 13 de mayo. Bueno, el 15 de mayo fue San Isidro aquí en Madrid, una fiesta preciosa, San Isidro y Santa María de la Cabeza, que siempre nos olvidamos de su pobre mujer, que también es Sí, santa, es verdad que suena más San Isidro. con lo cual es una alegría para Madrid. Y el 15 de mayo también es el día que se firmó la encíclica, la nueva encíclica, que la primera que acaba de sacar el Papa, Magnifica Humanitas. Sí, que Esta todavía no se ha fecha hecho pública. no se ha hecho Entonces, pública, todavía no la conocemos, pero sí se ha firmado esa fecha. Paloma, cuéntanos qué tiene de especial esta fecha del 15 de mayo. Bueno, ya lo comentamos la semana pasada. ¿Se me oye bien? Sí, sí, ¿Se perfecta. oye? Ah, muy bien. Bueno, lo que tiene de especial es que el Papa hace un guiño a León XIII, porque el 15 de mayo de 1891 publicó León XIII la famosísima encíclica Rerum Novarum, se considera que es como la primera gran encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Y además, en el año 1991, Juan Pablo II escribió la encíclica Centesimus Annus, hace 100 años, conmemorando también esa encíclica de Rerum Novarum de León XIII de finales del siglo XIX, ¿no? Pero eso nos hace ver que el Papa León tiene muy claro el cambio histórico, el cambio de época en el que estamos, ¿no? Con las revoluciones, primero tecnológica, ahora digital, y los peligros y las bondades que conlleva para el ser humano. Entonces, yo creo que va a ser una encíclica interesante y no perdamos de vista que el Papa es matemático. El otro día leí, no lo leí, vi un pequeño extracto de una charla que dio a los jóvenes y dijo, como sabéis, yo he sido profesor de matemáticas, entonces Se lo digo. empieza a hablar de las estrellas y de las cifras, pero de una forma que dices,
cómo me hubiese gustado tener a este hombre de profe, A mí ¿no? también. Fantástico. Como con música. Y la verdad Sí. que yo creo que en ese sentido él va a aportar, es un plus que aporta a toda esta época y yo creo que es providencial porque, a ver, indudablemente, por mucho que estén los papas inspirados por el Espíritu Santo, todos los términos y hay muchas cosas mucho más complejas que a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo? Pues un filósofo como Juan Pablo II, que además era un poeta, o un intelectual, un teólogo como Benedicto XVI, ya los temas de la ciencia, no porque no estuvieran limitados, pero para el Papa León XIV es un mundo mucho más accesible para su propia comprensión y luego traducirnos desde nuestra fe y desde nuestra doctrina las claves con las que nos tenemos que quedar. Yo creo que en Totalmente. eso Dios, Pues, como lo hace todo muy bien, pues claro. nos ha puesto a un Papa encima matemático que va a ayudarnos en ese sentido a traducir cosas que objetivamente son complejas, ¿no? Pues sí, Claro, pues sí. fíjate lo visionarios que son los papas por los dones del Espíritu, indudablemente Claro. también, como tú dices, contribuyen porque León XIII pues se anticipó al tema de las consecuencias de la revolución industrial. Juan Pablo II, que era más humanista, pues nos trajo la teología del cuerpo que ahora está en boga y fijaros cuando la escribió y sin Totalmente. embargo ahora la estamos totalmente necesitando Desarrollando y para... disfrutando. Claro, y además reconducir el momento actual. O sea, él la escribió en esa época, pero está reconduciendo el momento actual que estamos viviendo en cuanto a la sexualidad. Y además se escribió también anticipándose en la conferencia de Beijing a la Carta a las Mujeres en 1985. Con Y ahora Mulieris viene León, Dignitatem, claro. claro, que era solamente, o sea, era un momento en el tema, venían las consecuencias que se sufrieron después de la Revolución de Mayo del 68, ¿no? Y ahora tenemos a León XIV, que se va a anticipar a todos estos miedos, ¿no?, que están surgiendo con la IA especialmente y que van a cambiar totalmente el mercado laboral, que ya están un Exacto, lo que tú tiempo decías, que los papas asustándonos con el tema, ¿no? son un poco visionarios, no nos explican lo que ha pasado, sino que nos dan pistas de hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Con lo cual eso es un plus, lo que dices tú, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Pero El mismo domingo fíjate, tendremos la fiesta del Espíritu Santo. sí, hay que prepararse para Hay que Pentecostés. prepararse, sí, De sí. hecho, fíjate, María, que con esto que dice Pilar, sí visionarios, pero es que objetivamente, si sabemos, por ejemplo, que los chinos, ¿no?, por su propia cultura, por su forma de ver el tiempo y todo esto, son gente que trabaja a muy largo plazo, ¿no? Sí, A todos los niveles, y lo estamos viendo políticamente, desde que dieron el gran cambio a finales de los 80 con Deng Xiaoping, que dijo, no voy a acabar con el hambre en mi país de aquí a mañana, pero lo vamos a hacer, y vaya si lo han logrado, ¿no? Y en 40 años vemos cómo esta gente va trabajando, pum, 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 pum. En ese sentido, la Iglesia, yo creo que evidentemente reciben los dones no tanto sí, de profecía, pero van muy por delante, muy por delante. De hecho, fijaos, os quiero contar una anécdota que he aprendido estos días, no lo sabía. En el siglo XIX, a Pío IX le toca todo el periodo ya de recoger las enseñanzas de la Ilustración, pero a un nivel donde el racionalismo ya se desbordó, ¿no? La fe quedó absolutamente arrinconada. Pues resulta que Pío IX en 1864 publica una encíclica donde además viene como un manual de frases sintéticas donde se apunta cuáles son todos los errores que están atacando la fe cristiana, la fe católica y los errores intelectuales, que es el naturalismo, el panteísmo, el racionalismo radical, el racionalismo moderado, o sea, los grandes temas que estaban copando las mentes del momento. Bueno, pues en 1864 lo escribe Pío IX, pero es que esa idea venía de 30 años atrás de León XIII cuando era obispo y empezó a mover a los seglares de su diócesis y a decir a la Santa Sede, tenemos que empezar a dar a nuestros católicos, a los seglares, al mundo católico, pautas intelectuales para que entiendan los tiempos que estamos viviendo. Entonces, sí. fijaos que esto, o sea, os estoy hablando como 20 o 30 años antes de la encíclica que otro papa saca, que lo recoge, y luego llega León XIII cuando él es papa y saca la Rerum Novarum como el gran puntal de lo que debería haber sido en el siglo XX
digamos, como una de las columnas vertebrales después de los dogmas de fe de la acción de la Iglesia Católica, porque ha sido un desarrollo y una transformación brutal, ¿no? Del mundo laboral, del mundo familiar, de las sociedades, de los cambios demográficos, ¿no? Y siempre son principios. En las temáticas que dice que trata la encíclica, pues es la crisis del orden internacional y ahí está todo también metido. Los y de hecho del progreso, la dignidad humana, todo son eso. Todos los retos que tenemos. Pero además es que, perdón María, si os acordáis es que el último año de Francisco empezó a incidir y la Santa Sede ha sacado documentos muy importantes relacionados con la inteligencia artificial. Sí, ¿Qué es lo que hubo un congreso también. Hubo congresos y desde doctrina de la fe. En la Academia Pontificia de la Vida. Absolutamente. Entonces, yo quisiera apuntar que probablemente dentro del mundo católico, es que gracias a Dios nuestra fe es tan inabarcable, es tan enorme, pero nos toca mente y corazón, y nos toca antropología, y nos toca el cuerpo con la teología del cuerpo de Juan Pablo II, nos toca toda nuestra persona porque somos una unidad, ¿no? Que haya personas que quizá denosten esto, piensen que como no es materia espiritual, ¿qué hace la Iglesia hablándonos de estos temas? Se da. Hay personas que por lo que sea reaccionan así. Y hay que entender que precisamente por esa unidad que tenemos, por esa riqueza que Dios nos ha dado, aunque nuestra búsqueda es la búsqueda del predominio, digamos, de la limpieza absoluta del alma fuera del pecado y de esa relación de unión, de vida con Dios, todos estos temas nos tocan, porque nos afectan para bien o para mal y se meten por dentro y pueden perturbar esa interioridad que es lo fundamental que tenemos que cuidar, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, yo aquí me gustaría que cayéramos en la cuenta de que unos temas sí, otros no. No. Todos, si la Iglesia nos lo enseña y nos da toques de atención, por algo será, ¿no? Que es madre y maestra. Creo yo. Creo que y además a lo largo de... Hemos separado un poco, ¿no? La religión, lo que dices tú, la parte religiosa, la parte espiritual, de la parte del cuerpo, de la parte más humana. Y precisamente estoy leyendo a varios libros últimamente, entre ellos el fundador de Hakuna, en su libro El Abrazo, donde habla precisamente de que somos un abrazo entre la parte espiritual y la parte humana. O sea, que no podemos separarnos, que es un error. No, claro, Dios nos abraza con todo lo que somos. Con todo, porque somos un todo. Total. No podemos. El problema que ha venido es de la separación esa, precisamente. O sea, los problemas que tenemos hoy día y los retos a superar que han traído especialmente la ideología es la separación del cuerpo y el alma del ser humano. Y como si estuviéramos compartimentados, ¿no? Exacto. Claro, y somos todo, nos entregamos con todo, no nos entregamos solo con un cuerpo, incluso con una mente, con una mente. Exacto. Hablando de la parte del cuerpo, dejadme dos anuncios rápidos, que es precisamente de la preparación del Papa, no tanto de la espiritual, pero también la parte física, la parte de preparativos físicos también ayuda a ponernos en ambiente. Bueno, una es un acuerdo que se ha conseguido con 15 museos de Madrid para la noche del 6 de mayo, del sábado 6 al 7, que será la misa del Corpus. Como irán muchísimos jóvenes, 15 museos de Madrid van a permanecer abiertos al menos hasta las 12 de mediodía, algunos incluso más, hasta las 4 de la mañana. Con lo cual es una alternativa muy buena para los jóvenes y para todos los visitantes de fuera de Madrid, que después de la vigilia del Papa puedan pasarse por un montón de museos a hacer visitas culturales. Eso es una de las propuestas. Es un plus. Otro acuerdo importante que se ha firmado es uno de merchandising, donde ya en la página web de conelpapa.es, en la página web oficial, se pueden conseguir banderas, gorras, camisetas y demás, que también ayudan a dar ambiente un poco a la jornada festiva. Claro. Muy bien. Fíjate que al hablar ahora del tema de los museos y de la cultura, pues se me va el teléfono. Sigues aquí. Me va bailando un poco, pero no importa, lo recoloco. Claro, pues me viene a la mente la carta de Juan Pablo II a los artistas, en la que ya hablaba de la diferencia entre el creador y el artífice, hablando de la creación, de los miedos que nos trae, que nos está provocando eso, ver cómo termina y a qué va a afectar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Si puedes desbancar la creatividad humana y tal. Y entonces, pues hablaba del que creas, se da
como el ser mismo se da, ¿no? Y saca alguna cosa de la nada, que es la labor de Dios, ¿no? Es la La omnipotencia de creación. Dios que nos hace de la nada, ¿no? Y entonces él hablaba un poco de que en cierta manera el artista el artista, sí, el que crea, también era una labor parecida a la labor de Dios, ¿no? En cuanto a la creatividad, con lo cual, pues fijaros qué barbaridad cuando estamos oyendo por todos lados la creatividad de la inteligencia artificial que va a desbancar y va a la creación artística. Claro, eso es el artífice, ¿no? Que siempre va a crear en base son datos que ya tiene, ¿no? Pero incluso están hablando del tema moral, ¿no? Porque el tema del ser humano, lo que aporta a la creación también es el tema de la trascendencia, de la búsqueda de la belleza, la verdad y el bien, y que en ese sentido siempre acumulará información. El bien no lo va a sentir porque no tiene un sentido de la trascendencia de la máquina, ¿no? Y bueno, pues me venía un poco y tú al decir lo de los museos, pues me lo has recordado Sí, lo que todo. decíamos, ¿no? Que esa capacidad de creación o de generación de arte y de otras inspiraciones con la inteligencia artificial como que la capamos un poco, ¿no? Estamos como Claro, despreciando Un poco bastante, uno de muchísimo. los dones más bastante. preciados que nos da Dios, pues estamos encargándoselo, derivándolo a una máquina, ¿no? Con lo cual al final nosotros no vamos utilizando dones maravillosos que tenemos y al final, pues si no pensamos, si no creamos, acabaremos todos en la época cromañón de nuevo, ¿no? Simplemente Totalmente. con las necesidades fisiológicas y poco más, ¿no? En Además, lugar de fijaros desarrollarnos lo más el que, pensamiento y la creatividad. claro, si renunciamos a esa creatividad humana, fijaros la frase de Juan Pablo, dice, el artista divino transmite al artista humano un destello de sabiduría trascendente, llamándole a compartir su actividad creadora. Y entonces vamos a renunciar a eso para dárselo a No. una máquina. No Es queremos, no Totalmente, queremos. muy triste. totalmente. Seguro que el Papa nos da unas claves muy buenas para interpretar exactamente cómo tomar todo el tema de las nuevas, que por otro lado vienen para quedarse y para seguir desarrollando, o sea que tampoco es algo que podamos omitir en nuestra vida porque vienen y ya van a arrasar con todo, con todo Bueno, tipo de profesiones. creo que hay algunas que si las omitimos, pues no pasa nada, ¿eh? O sea, Totalmente. vamos. Sí, Pero pero es lo como tengo decir, Claro. clarísimo, se María. puede vivir O hoy sin sea, teléfono móvil, Sí, lo que pasa sí, que no es es que muy ahí está el práctico. discernimiento de que el hombre claro. que tiene que elegir, crear cualquier cosa, sabiendo incluso que las consecuencias son malas. O sea, es el límite, ¿no? El dilema ético en la creación, también en cuanto, por ejemplo, el artista, en cuanto que busco la belleza y no busco la fealdad o el mal, y el ser humano en la creación tecnológica tiene que tener un límite también. El Esa es problema una es que buena ahora mismo pregunta se que cree que todo lo que es posible pues que es no bueno es, no y ya es. está, el progreso por el progreso y así estamos, claro, con Pero bueno, es esos bueno lanzar miedos. esas preguntas al aire, ¿no? ¿Hasta qué Sí, punto es buena la inteligencia artificial o no? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? ¿Yo voy a querer utilizarla o no? Creo que todas esas preguntas que nos las hagamos es bueno. Y dejarme entrar ya con el lema, con el gran lema de la que siempre se nos va quedando con lo bonito que es ya el está. lema de la visita del Papa. Además, ayer enlazamos con, ¿verdad? Comentábamos antes, Pilar, que ayer fue justo la Asunción del Señor, con lo cual nos quedamos todos. Ay, Ascensión. perdóname, la ascensión del La Señor. asunta fue la La Virgen, Asunción fue la ascensión. Virgen, Es exacto. esto, sí. Entonces estaba Jesús con sus discípulos, de pronto les dijo, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, pero se elevó a los cielos Adiós y que ahí me se, voy. y ahí se quedó. Sí, Con lo cual todos los discípulos estaban alzando la mirada, alucinando, exacto, diciendo que se nos va, que se nos va, pero se totalmente. queda. Se quedaron mirando al cielo. Exacto, todos, y la Virgen incluida, que estaba ahí también. Con A lo mí me cual hace Sí, sí, de mucha... hecho, en los di- Hechos de los Apóstoles, en la lectura de ayer, la primera lectura sí, de la celebración de la Eucaristía, decía, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¿No? Todos mirando al cielo se quedaron, ¿no? exacto. Y que volverá. O sea, nos dijeron que volverá, ¿no? Con lo cual ahí es una señal de esperanza. O sea, mirar al cielo nos da la esperanza de que va a volver, porque no seguir mirando, pero va a volver, ¿no? Y la Exacto. alegría también de saber, ¿no? Lo que dice la palabra confianza, que es fiarse, ¿no? El fiarse, ¿no? De la persona o en este caso, de Jesús, ¿no? Que iba a volver con nosotros. Pues sí, alzar la Con lo mirada, ¿no? cual, Este lema que significa tanto y que además para cada uno puede significar
pues un mundo. Yo creo que si de verdad dejamos de mirar el móvil, dejamos de estar en nuestros problemillas, en nuestros criterios, en nuestro me apetece esto y tengo un problemilla con esto, y de verdad miramos al cielo, confiamos que Dios está arriba, que nos quiere, que nos escucha, también nosotros podemos escucharle mejor. O sea, yo creo que tiene Claro. muchos significados. Ya os digo, desde lo más práctico, efectivamente, deja el móvil literalmente y mira hacia arriba, que hay otro mundo maravilloso que te espera, que te explica todo de una manera mucho más completa, ¿no? Hasta una puesta de sol o ¿no? Que he estado yo este fin de semana, tiene la suerte de estar viendo alguna puesta de sol, alguna salida del sol. Y es que era un espectáculo maravilloso y gratis, ¿no? Digo yo, y todas las mañanas Sí. es esto. Pues yo creo que nos viene muy bien a todos alzar la mirada, mirar un poco hacia arriba, volver a reconstruir nuestra vida, empezando por lo de arriba, por lo primero, por Dios, y bueno, y darle a todo otro significado, ¿no? Eso es un Sí, porque la poco mirada cuando la tenemos ahí abajo, la tenemos es una mirada más terrenal, ¿no? De las preocupaciones y entonces intentamos solucionarlas con esa mirada de la tierra, pero si miramos exacto. hacia arriba, las cosas terrenales adquieren otra dimensión. ¿Y a Exacto. ti, Pilar, Paloma? ¿para ti qué significa? ¿Qué significa para ti alzar la mirada? ¿Cómo lo puedes tú entender? ¿Cómo puede ayudar a otros este lema Bueno, tan pues, profundo? pues es que nos dice muchísimo, nos dice, bueno, ya te grabé un vídeo, Pilar, que ya lo pondrás, Lo tenemos que sacar, sí. lo tenemos que sacar. A ver, pero ahora oyéndoos, es que va todo ligado, o sea, claro, hay que alzar la mirada, pero también es una invitación a la interioridad, ¿no? Pero claro, en ese sentido uno dice, ¿cómo alzo la mirada hacia arriba? Claro, que es saber que sí, que Dios está ahí. A mí me ha encantado, y yo creo que va un poco ligado con un don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, hace semanas con lo del Artemis, la misión del Artemis 2 y ver la Tierra y la Luna y las Maravilloso. imágenes totalmente espectaculares y tú dices, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿No? O sea, ¿dónde estás, Señor? Pero estás en algún lado. Y Benedicto XVI, cuando habla de la resurrección de Jesús y de la ascensión al cielo, lanzó un reto, y además súper desafiante a lo Benedicto, ¿no? A la ciencia, a los científicos, diciendo, bueno, ¿y por qué Dios no puede sacar otra dimensión? Aunque vosotros, científicos, de momento no seáis capaces de descubrirlo. ¿Puede Dios sacar otra dimensión que nosotros, por nuestra limitación, no podemos comprender, pero que Dios es espíritu y que está por ahí, ¿no? Entonces Claro. yo ligo ese alzar la mirada, evidentemente Dios es espíritu y a la vez más que alzar la mirada entra con tu mirada dentro de ti mismo, dentro de tu alma, dentro del espíritu, porque ahí es donde está la vida de gracia y ahí es desde donde Dios se comunica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos libera, y lo ligo a la primera idea, aquella que te mandé en el vídeo, Pilar, Sí. de una antífona preciosa que hay en el día antes de Navidad, en las laudes, que es alzad la cabeza que ya se acerca vuestra liberación, ¿no? Sí. Y eso hay que entenderlo en la clave de si a medida que Dios nos ayuda a conocer las Sagradas Escrituras, de entender que tenemos un patrimonio, una herencia que nos viene desde los judíos, con todas las profecías, que esa es la clave, ¿no? Toda la clave de comprensión de las profecías que anuncian a Jesús. Y nosotros, y con el Nuevo Testamento viene la encarnación, viene Jesucristo, y ayer se nos va al cielo, y entonces ¿quién viene? El Espíritu Santo. Entonces, alcemos la mirada y mirémonos dentro también para hablar y para pedirle que desde dentro, con la gracia y con la vida de los sacramentos, Él nos dé vida y nos haga cada vez más libres, ¿no? Claro, además, Yo creo que a mí me está llevando por ahí, pero yo creo que es natural, ¿no? Pilar, ¿cómo sí, lo entiendes tú? Cuéntanos. a mí también, escuchando a la Paloma lo que está diciendo de otra dimensión, el alzar la mirada, bueno, también a Jesús en la cruz, ¿no? Cuando el Claro. sacerdote levanta la sagrada forma, pues estamos mirando hacia arriba, ¿no? Que San Juan en el Evangelio nos dice, mirad al que atravesaron, ¿no? Miraron al que atravesaron porque siempre es tan alto. Y también, claro, mirar la figura de Jesús en la cruz nos recuerda pues el sufrimiento, nuestra vida y que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es nuestra ayuda. Pero cuando hablabas de la otra dimensión me venía también el que cuando alzas la mirada y miras por encima, o sea, que aunque no se vea, realmente todo lo importante de la vida no se ve. El amor no se ve,
no lo puede, pero lo sentimos. Y entonces también esta otra dimensión la sientes en cuanto a la fe, ¿no? Es algo que no podemos medir, pero existe. Claro, si el científico pretende cuantificar la fe o descubrirla o sacar, no sé, una Lo lleva película, crudo. lo lleva apañado, exactamente. Entonces, esa otra mirada también con la que podemos mirar al prójimo, que es la mirada de Exacto. Dios, y ponernos y amarle como, porque esa mirada diferente es la que te ayuda a amarle como Dios le amó, ¿no? Y pues me venía toda esa dimensión que es la trascendencia del ser humano que lo experimenta, pero no se puede ni medir, ni Eso ver, es un ni... trabajo para toda la vida, ¿eh, Pilar? Toda la Claro, vida, toda la vida. sí, De hecho, Pilar me está complementando porque es verdad, cuando uno dice, alcemos la mirada y en el propio himno de la visita del Papa, el himno de este viaje es alza la mirada y nos ponen a Cristo, nos ponen la cruz, ¿no? claro. Y lo tengo aquí, yo creo que porque lo leí anoche y le he dado vueltas esta mañana rezando un poco. eh, Oí la lectura, en el oficio de lectura, en la liturgia de las horas, te dan siempre dos lecturas, ¿no? Una o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y hoy ha sido una carta muy bonita del Evangelio de San Juan, pero en la segunda lectura era a ver si se me va, porque es que se me cruzan, San Cirilo de Antioquía, creo, un San Cirilo, creo, o si no San Cirilo o de Alejandría, bueno, da igual. El caso es que hablando del Espíritu Santo, y él ponía la imagen del agua, pero no se iba, perdón, es que yo no sé qué tengo en los ojos, que se me borran se me nulan. ¿Estás emocionada, Paloma? No es emoción, no es emoción. Pero a lo que voy, él ponía la imagen del agua como diciendo el Espíritu Santo es el agua y no lo relacionaba tanto con el agua que sale del costado de Cristo, ¿no? El agua y la sangre, sino como diciendo, Él es único, Él es perfecto y el agua cae de igual forma a cualquier cuerpo, a cualquier materia, pero no actúa de igual modo. Diciendo, por ejemplo, decía, no actúa de igual modo, o sea, el agua de la lluvia no pierde su forma, siempre es el agua de la lluvia, pero la forma en que va a actuar en una planta o en otra va a ser distinta, porque esa planta tiene sus características y lo relacionaba con cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Como el agua del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo nos va a Dejarla llevar entrar. a esa mirada que está diciendo Pilar, ¿no? Esa mirada que nos transforma, porque claro, uno puede hablar de interioridad o de meterse dentro de uno, pero no para quedarse a Dios consigo, sino la acción, lo que hace Dios en nosotros cuando le descubrimos en el interior es que nos ilumina la mirada y desde la comprensión de su amor, amar al prójimo, ¿no? Y darnos cuenta de las necesidades alrededor nuestro. Por eso ¿No? tenemos que Y estar bien hay preparados. mucha relación. Por eso tenemos que Sí. estar bien preparados para la visita del Papa, que no se quede en un tema de logística, sino efectivamente de tener nuestro corazón tranquilo, preparado, ser terreno fértil y bueno para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros y nos pueda transformar y nos pueda sanar y nos pueda curar. ¿A que sí, Paloma? Mira, Claro. ahora hablad vosotras, voy a coger una cosa y ahora comento. Sí, es ese lavarnos y purificarnos del agua, ¿no? Siempre que es, es un Exacto, poco el papel exacto. del agua, el Ay, significado del agua pero seguís para hablando, ¿no? nosotros. Sí, seguimos Sí, hablando. Yo quería comentar simplemente como estoy ahora en las reuniones preparatorias, pues de los voluntarios, de los medios de comunicación, de los periodistas, hay 18.000 voluntarios que nos hemos apuntado Qué a la visita bien. del Papa para ayudar en diferentes frentes. El otro día tuvimos una reunión en la que estuvo el cardenal Cobo, José Cobo, y la verdad que habló muy bonito, animándonos a todos a participar en este evento, pero decía como que era algo que por supuesto que trasciende a cada uno de nosotros. Que es claro. una misión que nos trasciende, que es una misión es un trabajo para la Iglesia, al final es un trabajo para Dios, ¿no? En ese sentido nos decía que evitáramos personalismos, que es un Muy trabajo que va bien. más totalmente, que va más Bueno, es allá que el de cada uno cristiano de no puede nosotros ser o personalista, de cada evidentemente. movimiento o de cada parroquia, ¿no? Que cada uno Claro. tiene su actividad, pero que al final es todo un trabajo de servicio a los demás. Y también nos animaba, aunque dice, aunque habrá tensiones, porque pues cada uno es como es, uno lo hace las cosas de una manera y de otra, pero decía que teníamos que tratarnos con infinito cariño, para que pudieran decir
muchos que se acercan a la iglesia a lo mejor por primera vez, como los primeros cristianos, ¿no? Decía, creo que fue Justiniano, mirad cómo se aman, mirad cómo se tratan, ¿no? Entonces, me parece también un Tengo mensaje que muy decir, bonito. María, que mi experiencia, todos los viajes del Papa que hemos ido, que hemos estado vigilias, no sé qué, hay un ambiente Es maravilloso. O sea, yo maravilloso, yo eso también. lo borro, Yo creo que sí. porque realmente son más quizá desde fuera, cuando ha habido pues interpretaciones de Sí, mensajes que a veces no son acertadas de lo que, y cuando se saca una frase de cualquier papa de contexto de lo que está diciendo, pues se desvirtúa. Pero en mi experiencia ya de muchísimos años yendo a cosas, y que el ambiente es es maravilloso. fantástico. Sí, sí, está claro, pues Sí, por ¿qué eso hace dices? hincapié en eso. Como tanta gente, pero eso es signo de la presencia del Señor. Pues sí. Porque no es por Totalmente. nosotros, por nuestro mérito que Tampoco hay decimos, ay, nos vamos a llevar fenomenal aquí todos, con qué estas bien, qué multitudes no contentos. hay ningún coma etílico, no hay ningún desbarre, no hay ningún No, contenedor ni roto. palabras malas, es más bien, ay, perdón, pase usted Exacto, que exacto, está exacto. cojo, que está Yo embarazada. creo que sí. Al revés, todo el mundo aupa al que está peor. Y no hay que pedirlo, Exacto, simplemente la gente se vuelca. exacto, Y eso es porque exacto. actúa el Totalmente. Espíritu Eso es Santo. porque actúa el Espíritu Santo. Si de alguna manera estamos todos un poco como motivados a hacer las cosas bien y por los demás, ¿no? En un acto Sí, como este. Y que todo el mundo, sí, sí. bueno, sí, es así, es verdad. Sí. Yo me estoy acordando de una anécdota muy divertida, que creo que Vamos a fue ir la... terminando, Paloma, que nos Vale, vamos vale. Sí, que nos vamos de la del hora. tiempo. Bueno, pues Vale, entonces pero la vamos, anécdota os la contaré en No, otro cuéntala, momento. Pero cuéntala. no, pero cuéntala, cuéntala, lo que anda. sí que quería, lo que sí que quería comentar es, a ver, yo estos días me quedé pensando que la semana pasada, María, nos preguntaste pues un poco qué es para ti el Papa y, bueno, evidentemente Pilar y yo pues dijimos, y tú también, o sea, pues es el vicario de Cristo, ¿no? Pero es verdad que también le estaba dando vueltas, digo, qué curioso cuando yo era pequeña y las veces que han venido los papas, y no solo cuando era pequeña, hasta hace pocos años que vino Benedicto XVI, no teníamos tanta parafernalia de preparación del papa y de... Yo no sé, o sea, realmente eh, eh, antes era todo como más sencillo, me explico. Yo Eh, sí recuerdo, para cuando vino Juan Pablo II, hombre, sí, estábamos un año antes tejiendo la bandera blanca y amarilla, que por cierto, la noche en blanco del día 6 se llama noche en blanco y amarillo, por la bandera papal, que todos sabéis que es blanco y amarillo. Yo sí recuerdo, ¿eh? sí, pero yo creo que Lo que también... había era menos información, porque había menos información. Sí que estoy de acuerdo con Paloma en que había menos preparación, porque no nos no podíamos teníamos los... comunicar tan fácilmente, ¿no? Claro, no teníamos los medios de Sí, eso es ahora cierto. y Claro, evidentemente en el colegio a mí las monjas pues claro que nos pusieron a hacer cosas y los murales pero porque da pie para educar a los niños que si estás en un colegio católico pues oye que viene el Papa. Yo la verdad es sí. que sí que quisiera enseñar esto porque es un recuerdo precioso que tengo y es que Ah, mira, cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí pone Margarita Hernández Díaz, mi madre. Le tocó que el Papa le diera la comunión. Lo sortearon entre fíjate. ella era de Acción Católica y recuerdo cómo llegó a casa ese día. Llegó que estábamos ahí viendo la tele, ella venía de su reunión de Acción Católica y emocionada dijo, me ha tocado que voy a ser de los 100 o de las personas que el Papa le iba a dar la comunión, ¿no? Hasta se preparó y creo que hizo un mini retiro para prepararse, ¿no? Fijaos qué bonito y qué sencillez. Y yo, o sea, lo que quería sobre todo es, quizá no nosotras, gracias a Dios, pero hay sectores en el mundo católico como que a lo mejor han perdido un poquito esa efervescencia, esa inocencia que teníamos de jóvenes sin necesidad de tanta preparación, porque todo el ambiente era, estábamos menos mediatizados, era todo como mucho más sano y más ingenuo, pero también desde la fe como invitar a volver a recuperar en esa inocencia sin dejar de querer prepararnos, de ver con la naturalidad y con la ilusión de que viene el Papa. Yo estos días con las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esa imagen preciosa que decían, colocaban a los enfermos porque solo con la esperanza de que la sombra de Pedro, La sombra les curaba. la Es que la sombra de sombra Pedro de les Pedro pasara por curaba. encima y les curara. Entonces, no nos vamos a poner, o sea, no es tanto ver en Robert Prevost, en el Papa León XIV, como si fuera a hacer milagros, que todos sabemos que no, pero también es verdad que hay que ayudar, que hay personas católicas que por lo que sean han perdido esa ilusión, esa frescura, esa inocencia desde nuestra fe de ver con esa ilusión
y de Bueno, recibir y de es esperar lo al que Papa, dijo ¿no? el Señor, de solamente el que tenga los ojos de un niño. En realidad es eso, el que se haga como un niño es el que tenga los Exacto, ojos de un niño, Pero yo creo que entrará en por el eso reino exacto, de es los tan, cielos. tan bueno que el Papa viaje, que se acerque a nosotros. Es como indudablemente. removernos a todos, a los que a lo mejor han perdido la ilusión, han perdido esa visión sobrenatural, esa alegría O que de dicen ser que somos cristianos. papólatras, ¿no? Como si adoráramos al Papa. No, 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 vamos a ver, no es adoración, sabemos que es un hombre de carne y No, es hueso, que, con sus pero miserias sabemos que como todos representa para nosotros, pero nos nosotros. representa a Cristo, ¿no? Y sobre Sí, todo, también ya comparado con otras religiones, es qué seguridad y qué certeza nos da velar siempre, porque es uno de nuestros pilares. O sea, el pilar es, de los católicos, del mundo católico, es Pedro. O sí, sea, es Así es, Pedro, es así la es. sucesión de Pedro a lo largo de los siglos. claro, eso es lo que Y, hablamos el y otro es día, El un nos otro día, tesoro sí. centramos en precioso que eso. nosotros tenemos que cuidar y eso no es papolatría, que incluso hay personas, sacerdotes o personas como que confunden una sana admiración, una ilusión por lo que representa el Papa como si fuéramos papólatras, que no tiene nada que ver. Sí, o Pero como si fuera un yo quiero influencer quedarme más, con mi ¿no? inocencia y yo quiero ver a Jesús en el Papa. No sé si Pues sí. me... Con la fe que Bueno, tenemos, así No, de en esa simple. línea ahora se vamos. Yo compara creo con un que es influencer, sí, con que un todo influencer por eso más, ¿no? actúa en estos momentos, cuando está todo el mundo unido también, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que actúa por eso, porque nos reunimos para ver al representante de Cristo y en la fe, nos unimos en la fe y con esa ilusión y por eso la gente que aunque sea simple, pues también tiene que haber ese comportamiento, ¿no? De Indudablemente. demostrarnos entre nosotros que somos hermanos en Cristo. A mí me venían dos situaciones. Cuando has hablado del Papa de pequeña, pues cuando fuimos mi familia y yo, que yo tendría 14 años, que fuimos a ver al Papa Juan Pablo II a Granada, el tren iba con el lema de Totus Tuos y todo el tren, todo el mundo con las banderas, la chapita de Totus Tuos por todos lados, banderas lleno el tren solamente salió para la visita del Papa, que Qué eso ahora es bueno. impensable. Sí, 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 sí. y luego en una audiencia con Benedicto XVI, también me acuerdo que era un momento muy, muy potente en España, que estábamos con la ILP del matrimonio homosexual y de verdad que cuando saludamos a Benedicto, era como que me decía, o sea, la figura de Benedicto, que siempre se ha visto como tan racional, a nivel Es todo cercano, lo el ir cuando está contrario. cerca, era todo lo contrario, era de una dulzura y la imagen de un niño. Los Sí, ojos sí, de sí, sí, Benedicto sí. eran no sé, de la inocencia de un niño, esa mirada, ¿no? Sí, Y todo parecía me que me decía, asombraba. Pilar, Sí, tranquila, que todo se va a solucionar. O sea, transmitía una paz increíble. Yo me quedé Qué maravillada gusto, qué de gusto. Benedicto. sí, sí, Pues sí, algo sí. así vamos a sentir todos. Ya veréis cómo vamos a sentir grandes cosas y vamos a poder remover un poco nuestros cimientos para de verdad dejar entrar a Dios y cambiar nuestra mirada y cambiar nuestro corazón. Pues Exacto. seguiremos con estos Que él nos la directos, cambie, chicas, que él nos la cambie, porque sí, sí. porque nosotros poco, pero bueno, Nosotros, dejarle, No, es dejarle que todo actuar. lo hace él. O sea, todo. lo que nosotros queramos hacer por nuestras fuerzas, en Nada, vano se queda. No, no nada, nada. sirve. Dios nos pide a quedarnos en Él y a confiar en Él y a dejarnos llevar por Él. Entonces hay que dejarle entrar en nuestro corazón, con lo cual estos momentos, que es lo que estamos intentando hacer con este programa, ¿no? Es un poco dejarnos llevar por el Señor para vivir como Él quiera que vivamos este encuentro que vamos a tener, ¿no? Podemos Exacto, verlo como un encuentro personal, como una oportunidad más exacto, para eso es lo que tiene que ser. Indudablemente, Eso es lo que indudablemente. Y tiene que ser, si cuanto no, más confesaditos lleguemos y más limpitos, más frescos y mejor podrá actuar el Espíritu Santo para escuchar. más así lavaditos, ¿no? es. Y más, Como más antes que lavaditos, hablábamos del agua. más lavaditos, sí, sí, sí. Exacto. Tenemos Aparte yo que creo que eso se acabar ya. contagia. Muy Muchísimas bien. gracias, Pilar, Nos callamos, nos Paloma. callamos. Hoy estoy hecha rachera. No, no calláis. Es un auténtico placer, de verdad, tener estas conversaciones con vosotros y exacto, lo que decís, dejarse llevar un poco por el Espíritu Santo. El domingo que viene nos dejaremos, Pentecostés. Pentecostés, nos dejaremos iluminar y Sí, volveremos con unos directos. Tal vez cambiemos el ahora. Os avisaremos siempre por nuestras redes sociales del próximo directo, pero aquí estaremos la semana que viene
Y además también creo, Pilar, que vas a poder publicar ya los vídeos, ¿no? De los Sí, directos que hemos hecho para que sí, en estén el canal de disponibles. YouTube también En YouTube estarán podremos. disponibles para toda la gente que no lo ha podido seguir en directo, que lo pueda ver a continuación. Un placer estar con vosotras y con todos los que nos ven y hasta la semana que viene, Y amigos. muchas gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Muchísimas gracias, porque si no, no Adiós. tiene sentido Exacto, todo Claro, esto. claro, y que si gusta y decimos algo con sentido, pues que que lo reenvíen. Claro que eso sí. es, Claro. que lo difundan. Muchísimas gracias, chicas, y gracias a todos Adiós. vosotros. Hasta la Adiós, semana Feliz que chao, viene. semana. chao. Chao. Pues cortamos.